Pues la presentación de hoy se llama Aplicaciones de modelado digital y el final de la presentación es explicar un poquito el concepto de interoperabilidad, que es básico en la metodología BIM. Me presento, soy arquitecto, me llamo José Luis Rodríguez Antúnez y bueno, he sido director gerente y fundador de varias empresas, de una empresa española, soy español, y llevo ya pues 27, 28 años trabajando. Fundé Comar 4 allá por los años 90. En el año 2007 emigré a Venezuela primero. Estuve yendo y viniendo de Venezuela a España porque hubo una crisis de construcción grande. Y después, pues en 2012, me establecí en Panamá. Fundé mi propia empresa, que se llama Comar Panamá, y hace 2 años, precisamente, pues me surgió la oportunidad de ir a Colombia. Estuve formando a una empresa constructora. Les vendí software, un software que nosotros comercializamos software en Comar Panamá, y vendimos ese software y la capacitación. Entonces fui a formarles y me quedé. Y allí fundé Cobim, que es una empresa que estamos trabajando en Bogotá, está radicada en Bogotá, y ya tengo asociados, estamos trabajando en un administrativo, y nos dedicamos pues también a la comercialización de software y a la consultoría. Terminé mi carrera en el año 91 y directamente me puse a trabajar con modeladores, lo que hoy son modeladores BIM, pero en aquel momento ni se llamaban BIM ni eran BIM, eran simplemente programas de modelado en 3 dimensiones. No usábamos AutoCAD en mi oficina, sino un programa israelí que se llamaba ArcPlus, que modelaba en 3 dimensiones edificios. Hacíamos casas y diseño de urbanismo y diseño de arquitectura, sobre todo. Ahora mismo, me desempeño como consultor BIM después del auge de la metodología BIM que empezó a primeros del año 2000, pero el auge no ha sido hasta el año 2012, 2013. Cuando yo llegué a Panamá casi nadie sabía ni siquiera lo que era BIM, y llegué como formador de Allplan. Empecé a montar mi oficina y me ofrecieron la comercialización de este software BIM que yo usaba, que es alemán y que se llama Allplan. En Colombia prácticamente no se conoce, ya lo veremos. Y también pues soy formador de Arquímedes, que veréis lo que es en el tema de BIM. Es un software de gestión de bases de datos de precios de construcción, de manejo de precios de construcción. He trabajado redactando proyectos, sobre todo de arquitectura, como arquitecto, pero últimamente, los 3 últimos años, prácticamente estoy involucrado en grandes proyectos de ingeniería. Me ha venido así la vida, y he estado pues coordinando proyectos BIM, y en ese momento de empezar a trabajar con el proyecto de la línea, trabajamos en la línea 1, en la parte arquitectónica de los patios y talleres del Metro de Panamá. Trabajamos ya en la línea 2 en el geoposicionamiento del entorno de las estaciones en su entorno, y finalmente trabajé en la redacción del pliego de condiciones para la empresa americana TY Link, el pliego de condiciones del 4º puente sobre el Canal de Panamá. Ese proyecto exige, como algunos otros grandes proyectos de infraestructura en Panamá, que se hagan en BIM, que se hagan en metodología BIM. Ya sabéis que en Europa, en algunos países como España, ya es obligatorio desde diciembre del año pasado. Y bueno, ya está llegando toda esa situación de tecnología más avanzada aplicada a la construcción
al mundo de la arquitectura y de la ingeniería, y en Panamá, pues en la línea 2 no se exigió del Metro de Panamá, sí hicimos el geoposicionamiento y sí nosotros trabajamos con modelos, pero en el cuarto puente sobre el Canal de Panamá ya se exige que el modelo que se haga con un modelo BIM y que esté geoposicionado. Eso ha sido el origen de incluso mi tesis doctoral. Ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral en la Politécnica de Madrid, donde estudié y me doctoré y me hice mi maestría en urbanismo en la integración de BIM y GIS. En este momento estoy en la oficina de la licitación de la línea 3 del Metro de Panamá. Estoy trabajando con China Railway, coordinando un equipo multidisciplinar de este gran proyecto de una línea elevada de monorriel que va a ir desde la ciudad de Panamá, cruzando el cuarto puente precisamente, sobre el tablero del cuarto puente, hacia Panamá Oeste. Saltará el Canal de Panamá y tiene una longitud de 25 kilómetros de un monorriel elevado con 14 estaciones elevadas también de metro, para conectar toda la zona oeste que tiene los grandes desarrollos y crecimientos de la ciudad de Panamá. Y para terminar mi presentación, que no quiero ser demasiado largo, soy docente en los Master BIM de Figurat, que es el decano en España, ya lleva la 9ª edición ahora mismo, y hemos formado ahí a pues, prácticamente todos los BIM managers que hay en España y en Latinoamérica, y también doy clase en el máster en BIM Management de ADIC, que es una empresa que estaba asociada a universidades en España y que tiene una beca importante de la OEA de más del 60%. Por lo tanto, también tengo muchísimos alumnos siempre que voy a alguna institución o alguna empresa de Latinoamérica, tengo algún alumno allí porque si saben de BIM es que han estudiado probablemente en el máster de Figurat o en el máster de ADIC. Y actualmente pues estoy dando clase, formé a los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana en Bogotá. Trabajo también con la Universidad de los Andes, luego lo explico, con el grupo de investigación de la Universidad de los Andes en construcción, y ahora mismo estoy trabajando con los alumnos de la Universidad Javeriana haciendo el trabajo de fin de grado. Es una carretera en el norte de Santander de 100 y pico kilómetros y estamos haciéndolo toda en BIM, ¿vale? Es la primera, se la presentaremos a Envías y es la primera vez que se hace un proyecto de infraestructura en BIM, porque esto del BIM era una cosa como reservada a arquitectos y que ahora está llegando al mundo de la ingeniería. Bueno, directamente os voy a presentar acá, ¿vale? Las aplicaciones de modelado digital y la interoperabilidad BIM, ¿vale? Vamos a hablar del concepto de BIM, de la aplicación de BIM y de las herramientas que se usan para trabajar con esto del BIM, que se viene a llamar esto. El concepto de qué es BIM es bueno que se tenga claro, sobre todo a la gente que está acercándose por primera vez a estas formas de trabajo, a esta metodología de trabajo, que es lo que es. Es una metodología de trabajo, no. Mucha gente lo confunde con los software. Hoy vamos a ver precisamente los software para que veáis la amplitud que tiene todo esto. Es una metodología de trabajo colaborativa basada en el uso de información y en esa información manejada a través de un modelo de información de un proyecto, de un edificio o de una infraestructura, puede coordinarse, es mucho más coherente y se maneja a través de computadoras, lógicamente de software, en el cual vamos a ver que se puede mantener todas las características físicas y funcionales de un proyecto, toda esa información que se va generando del proyecto en lo que se va a llamar un entorno de datos común. Esa información, lo importante que tiene esta metodología es que la información que contiene ese modelo tridimensional, que en principio podríamos suponer que estaba vacío de información, porque todos hemos trabajado, muchos arquitectos hemos trabajado con herramientas como SketchUp
o AutoCAD 3D, que trabajan en 3 dimensiones, o 3D Studio, 3D Max, para hacer renderizados, etcétera. Por eso los arquitectos estamos como muy enfocados en esto del BIM, porque estamos muy enfocados a la tridimensionalidad y a la creación de modelos de nuestros proyectos. Pero la importancia de esta metodología es que esa información que se incluye dentro de los objetos del modelo, que estos software son capaces de incluir dentro de los objetos del modelo, esa información es capaz de fluir de manera que pasa de un profesional a otro, de uno a otro de los stakeholders o involucrados en el proyecto, y que no solo puede quedarse en la etapa de diseño, sino que puede dar el salto, esa información, hacia la etapa de construcción e incluso hacia la etapa de mantenimiento. Esa es la visión amplia de BIM, que yo suelo denominar Big BIM, por un libro de un autor norteamericano del año 2007, en el que hablaba de esa visión amplia del BIM, ¿no? de decir, esto puede englobar la información, puede englobar y puede transferirse hacia todas las etapas de un proyecto, incluyendo el mantenimiento. Por lo tanto, afecta a todo el ciclo de vida de un edificio o una infraestructura, desde las primeras etapas del diseño hasta el mantenimiento final. Eso es el entendimiento que veremos hoy al final de esta presentación de lo que es BIM realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué significa BIM? BIM se inició diciendo que era Building Information Modeling, un modelo de información de un proyecto, de un building, que en inglés no es edificio, la traducción exacta, sino de un proyecto, podríamos decir. Entonces, de una construcción. Eso pasó a hoy en día entenderse más bien como el manejo de la información, el Building Information Management, que también coincide con las mismas siglas de BIM, ¿de acuerdo? El manejo de la información de ese proyecto es lo que hoy en día se considera más avanzado y lo que hoy en día se considera que es BIM, más una metodología de trabajo para el manejo de esa información del proyecto por los distintos profesionales. Es como el salto del concepto de método al concepto de metodología. El concepto de método es la forma más fácil de hacer un trabajo. Entonces eso, con una herramienta que tengamos, nos facilita hacer más el trabajo. Sin embargo, el concepto de metodología es mucho más amplio, porque es la teoría acerca del método, forma parte del método científico, la metodología, porque permite sistematizar todas esas técnicas para llevar a cabo con mejores procedimientos de trabajo una labor, y generalmente hoy en día una labor de conjunto, una labor de muchos profesionales que están trabajando alrededor de un proyecto. Igualmente, pasamos de la técnica, que es la etapa que compone el método, todos esos conocimientos, el aprender a manejar un software, al concepto de proceso, al concepto de conjunto de fases sucesivas de una operación, ¿no? De un fenómeno natural o de una operación artificial. Pasamos de esa técnica, de aprender a manejar el software, a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Nos ha pasado en muchos campos de la vida, seguro que esta idea la podéis aplicar a muchos aspectos de lo que nos ha ocurrido en el mundo tecnológico. Entonces, ¿para qué sirve BIM? Pues BIM sirve para ayudar al proyectista a diseñar, a analizar, a documentar y a presentar el proyecto, pero además a añadir información útil para otros profesionales. O sea, la diferencia con el CAD, que también servía para eso, para documentar el proyecto y para presentarlo, ¿vale? Y para diseñar como herramienta técnica de manejo de diseño. En este caso, primero, podemos aportar información a los objetos y sirve para más que el propio diseño, porque esa información la podemos pasar a la etapa de construcción, puede servirnos para controlar los avances, puede servirnos como entregable, como
con toda la información de lo que realmente se ha construido, de en qué fecha se ha construido realmente, no ya de cuándo estaba planificado, sino de cuándo se ejecutó directamente, y eso servirnos para esa operación de ese activo durante toda su vida. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Bien, bueno, pues este esquema es el que aproximadamente hoy en día veréis muchísimos esquemas. Si ponéis BIM imágenes en Google, os aparecerán muchos esquemas como este que tienen en común que BIM está situado, la palabra BIM está situada en el centro de los procesos y pues normalmente tiene esos interesados o esos aspectos diferentes del proyecto alrededor del BIM, ¿no? Desde el diseño conceptual al diseño detallado, al análisis, la documentación, la fabricación, la construcción, la logística, toda la operación y mantenimiento, incluso la renovación del edificio para su demolición o para su renovación de un nuevo ciclo de vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se usa realmente BIM? Pues realmente lo que se hace inicialmente es modelar los objetos, crear un espacio virtual dentro de la computadora con un software o con diversos software y modelar esos objetos, irlos colocando en la posición virtual en la que van a estar colocados dentro del proyecto. Entonces, generas ese modelo tridimensional que tiene información gráfica, lógicamente, pero también tiene información no gráfica, ¿vale? Y esos software tienen la ventaja de que las vistas, los planos, lo que se puede entender como planos habitualmente, se generan automáticamente. O sea, nosotros estamos trabajando y estamos generando automáticamente esos planos. Y esos planos tienen una coherencia lógica con el modelo. Si borramos un elemento, se borra del plano. Si colocamos un elemento más, se añade al plano. ¿De acuerdo? Es una virtud, una de las primeras virtudes que tiene y uno de los primeros usos buenos que tiene el utilizar la tecnología BIM en 3 dimensiones, ¿vale? La creación de esos planos. Automática, prácticamente. Mucha gente me pregunta por qué no lo conocía antes, porque mucha gente pues, como que está aterrizando ahora en esto y decir, bueno, ahora esto está de moda y ¿qué es esto del BIM? Que se está hablando tantísimo de ello. Bueno, ¿y por qué no lo conocía antes? Porque esto viene desde el año 84, o sea, es desde prácticamente el año en el que se popularizó el CAD también y que se empezaron a usar herramientas de CAD. Algunas herramientas ya eran BIM y han evolucionado en paralelo. Unas más despacio que las otras. El CAD se popularizó y se generalizó muy rápidamente, se generalizó enseguida, pero hoy en día podemos decir que el CAD ha tocado techo y que realmente ya no progresa, no hay más complejidades y no hay un progreso en las herramientas de dibujo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿vale? Ya el AutoCAD, digamos, está un poco superado o estancado, de alguna manera, o ya es muy bueno, pero está estancado, podríamos decir. Y entonces, en la aparición de los procesadores Pentium, yo baso eso porque lo he vivido, cuando yo estábamos trabajando con modelos tardaba mucho en producir los planos, tardaba mucho en generar las vistas, pero cuando ya salieron los Pentium, entonces empezamos a generarlo mucho más deprisa y empezamos a ser mucho más eficientes de lo que éramos. Y ahí BIM empezó a progresar, los programas BIM empezaron a progresar y empezaron a popularizarse por su velocidad. Yo lo conceptúo como una cuestión de tecnología por un lado y una cuestión de esfuerzo por otro. Evidentemente, las personas que estamos trabajando en BIM desde hace tantos años, pues hicimos un esfuerzo superior inicialmente, luego ha tenido sus recompensas, pero nos montamos en una tecnología e hicimos un esfuerzo superior, tanto económico incluso como de capacitación y formación. Ventajas. Tenemos las ventajas de una mejor coordinación del proyecto, una mayor coherencia en la documentación, ya os digo, los planos se producen automáticamente y son coherentes con el modelo, con lo cual estoy muy feliz cuando borro una puerta y se borra de la planta, de la elevación, de las secciones, de allá donde estuviera, incluso de la medición y el presupuesto si la tengo ligada a un software de medición y presupuesto.
se borra de las cantidades del proyecto automáticamente. Con lo cual, lo que podemos decir, para vosotros que sois PMI, está limitando las restricciones en la construcción, mejorando la eficiencia en la organización y el control y promoviendo de alguna manera la sostenibilidad de estos procesos en los que estamos sumergidos. De manera que puede decirse que BIM es el nuevo paradigma del sector del diseño, la construcción, la promoción, la gestión, todo lo que tiene que ver con edificios e infraestructuras. Es un nuevo paradigma, va a ser una nueva forma de trabajar. Tal como os lo estoy explicando, como veis, es una cosa que va a tener una aplicación metodológica y una serie de herramientas tecnológicas que van a tener una enorme trascendencia en el futuro de nuestro sector, de la construcción. Inconvenientes, no todos son ventajas. Hay una velocidad, esto también lo estamos sufriendo todos día a día, los requisitos del día a día son cada día más exigentes y se requiere una capacitación continua, tienes que estar continuamente formándote porque continuamente la investigación y el desarrollo de herramientas tecnológicas es tremenda y van a un nivel exponencial mientras nosotros podemos ir solo linealmente. Hay que renovarse a hardware más potente, hay que comprar máquinas más potentes porque te involucras en proyectos más grandes también, de alguna manera, ¿no? Y existen limitaciones profesionales, inconvenientes, por ejemplo, esto se lo digo mucho a la gente de menos capacitación, por ejemplo, en Colombia, a la gente del SENA, ¿no? Van a encontrarse con unas limitantes profesionales importantes en el sentido de que van a dejar de ser dibujantes para convertirse en modeladores. Entonces, no es lo mismo un dibujante en el que, bueno, le enseñas a algo muy técnico, muy de diagramar y de realizar un plano y, bueno, luego se lo vas corrigiendo y al final acaba aquello siendo la representación de lo que vas a hacer, que construir un modelo. Entonces, a la gente de menor nivel de capacitación le va a costar muchísimo más porque esa construcción del modelo requiere más conocimientos profesionales, como por ejemplo, yo siempre les digo, estudien construcción, visiten obras y vean cómo se construyen los modelos porque no van a dibujar, van a construir dentro de la computadora, por lo cual deben saber cómo se construye. ¿Vale? Siempre en broma les digo que se coloca antes la columna o la viga. ¿Sabes? Pues si no supieras construir en el modelo, construirían las vigas antes que las columnas. Y en el modelo no se caen. O sea que pero estaría mal construido o mal enfocado el proyecto. Y uno de los inconvenientes grandes en nuestra sociedad, y especialmente en nuestra querida sociedad hispanoamericana, es la obligatoriedad y la necesidad de trabajar en equipo. Como somos tan individualistas, pues los anglosajones en esto nos tienen ganada muchísimo la partida. Ellos están más acostumbrados a trabajar en equipos, como especialistas, cada uno en su campito, y nosotros estamos acostumbrados a ser toderos, como decimos en Colombia, ¿no? Y el obligar a trabajar en equipo es realmente un inconveniente, es un hándicap, es algo que nos va a tener que vamos a tenernos que acostumbrarnos a superar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un tema importante, os voy a introducir en un tema importante de esto del BIM, que vais a oír hablar de las dimensiones del BIM, de la información. Os he dicho que esa información fluye alrededor de todos los interesados, pero a cada interesado le interesa una cosa, ¿de acuerdo? Entonces, unos van a mirar una parte del modelo porque están interesados en los costos, otros van a mirar la programación, otros van a mirar como dueños el conjunto del proyecto. Algunos van a trabajar sobre el proyecto, algunos van a escribir en el modelo y otros solo van a leer. Y otros van a leer y a escribir en el modelo. ¿De acuerdo? Veremos esa parte. Esa parte que se ha dado en llamar las dimensiones del BIM, que realmente son los usos y las herramientas. Entonces, actualmente se conceptúan 7 dimensiones del BIM. La primera empieza por la 3, pues no son 7, perdón. Es la tercera dimensión, que es la fácil de entender, el building model, el modelo el primero, incluso que puede no tener información, que sería solo la parte de visualización
del modelo, y el BIM 3D, que es cuando ya empezamos a trabajar los profesionales en BIM, en el diseño de la estructura, en el cálculo de la estructura, en el diseño de la arquitectura, en el diseño de las instalaciones, los ingenieros asociados a la construcción y al diseño de los sistemas de un edificio o de los elementos prefabricados. Toda esa parte, que como veis es más de la mitad de la tarta, sería la parte del 3D, del BIM 3D. Pero luego se dieron en crear esas aplicaciones, esas siglas, el 4D. Bueno, pues el 4D es el tiempo, es el cronograma ligado a los modelos. ¿Le podemos dar información de tiempo a un objeto? Claro que sí. Le podemos asignar un campo fecha o varios, y que ese campo fecha sea la fecha en la que está previsto construirlo. Con lo cual, la fecha o el conjunto de fechas, con lo cual lo podemos ligar a un cronograma de construcción y tener de alguna manera ordenado el proyecto conforme a un cronograma y poder incluso simular esa construcción. El 5D se dio en llamar a la parte de medición y presupuesto. Entonces, es la dimensión 5D. ¿Le podemos dar información a un objeto del valor, del costo de construcción que tiene? Pues sí, mediante un código, mediante una cantidad en pesos, ¿vale? Podemos darle esa información y después hay aplicaciones que leen esa información y que lo exportan, por ejemplo, a Excel o lo exportan a herramientas más especializadas de bases de datos de construcción y generan la medición y el presupuesto, el valor automático, de alguna manera, de ese modelo que nosotros hemos hecho. El 6D se dio en llamar a la parte energética, a los cálculos energéticos que podemos hacer con el modelo. Podemos asignarle a cada objeto que esté en relación con la envolvente del edificio un coeficiente de transmisión térmica y hay software que analizan esa envolvente del edificio y son capaces de optimizarla. De decir, oye, si pongo 1 centímetro más de aislante, como en Europa, ¿no? O le pongo una marquesina para que no entre el sol, ¿qué ocurre a lo largo del año? Hay una diferencia de consumo energético, de soleamiento, de enfriamiento, etcétera. Pues esa simulación, que veréis que es una de las palabras básicas del BIM, se puede hacer también a través de esa información energética de los objetos. Y finalmente se dio en llamar el 7D a la parte de mantenimiento, el facility management, al mantenimiento y operación de los edificios. Si nosotros logramos terminar un proyecto con toda esa información y generar un modelo as-built con toda la información de cuándo ha sido colocada la lámpara en tal cielo raso, pues entonces podremos programar, y existen software que pueden leer esa información y programar cuándo se debe dar mantenimiento a esa parte del edificio, a la lámpara o a ese objeto, o a la pintura o a lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces veis que se abre un universo del pequeño BIM que estábamos haciendo, los que estábamos en BIM, de ese pequeño BIM de soy arquitecto y trabajo con esta herramienta que hace modelos BIM y produzco mis planos en BIM, a un universo que se llama Big BIM, que nos abre a las dimensiones del BIM, que no son el 7D la última, como veremos, sino que hay N dimensiones. Yo siempre propongo que la dimensión no tiene información, que la información es el núcleo de todo el proceso, como veis en este esquema, es igual, es otro esquema fácil de encontrar en Internet, en el cual el modelo BIM está en el centro y todo el mundo lee y escribe, algunos solo escriben y leen poco, y otros leen mucho y no escriben nada, como el propietario del edificio, ¿no? Solo va a recoger información del modelo. Pero la información es más transparente que la que estábamos acostumbrados a utilizar, ¿vale? Es incluso una herramienta de buen gobierno, por eso se está promoviendo el uso desde los gobiernos de diferentes países, porque al ser transparente, pues es fácil de auditar, es fácil de controlar, es fácil de valorar lo que se está haciendo y fácil de ver, ¿no? Esa caja en la que cada persona estaba metida y teniendo su información en su cajita cerrada, de alguna manera se vuelve transparente para todos los involucrados en el proceso. Y es un proceso mucho más transparente y mucho más abierto.
El modelo 4D, la parte de 4D, como os decía, es el ligar el tiempo al modelo. Esa información es relativa a los procesos constructivos, a la organización y a la coordinación de las tareas y actividades. Yo me he centrado muchísimo en este trabajo como profesor, en el trabajo de pasar de ese modelo tridimensional al modelo de planificación y costo, ¿vale? A lo que hoy en día se llama, incluso ya no se llama BIM, se llama VDC, Virtual Design and Construction, diseño y construcción virtual, ¿de acuerdo? Es algo, un concepto un poquito superior al de BIM incluso. El tiempo ligado al modelo pues nos permite en ese modelo simular las condiciones de trabajo que se van a dar. Podemos simular las condiciones de seguridad, podemos simular las cadenas de suministro, la propia construcción del edificio tal cual está programada, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas en la computadora antes de que nos ocurran, con lo cual son ayudas a la programación que vamos a tener. El modelo 5D, que lo que se llama es el ligar el costo al modelo, como os he dicho. Entonces, bueno, el beneficio de tener esa información relativa al presupuesto es pues, poder ir analizando los precios, los materiales y junto con el 4D hacer una coordinación, incluso un flujo de caja, un flujo de pagos que podamos tener. Esa imagen del BIM Bam Boom es muy conocida desde hace muchos años. La usa el BIM Forum y la Building Smart, que son organismos internacionales, para explicar un poquito pues, que toda esta simulación que estamos haciendo dentro de la computadora nos está ahorrando muchísimo en la obra. ¿Por qué? Porque si el BIM estamos ayudando a conformar un proyecto mejor coordinado, cuando vamos a la fase de BAM, estamos ayudando a simular todo ese trabajo de realidad, de la coordinación entre las distintas empresas constructoras y cómo se van a manejar, la estructura, la albañilería, la pintura, la logística, la grúa, todo eso, pues estamos ahorrando muchísimo dinero en esa programación porque la estamos viendo, porque además es muy visual. Y si hacemos eso todo muy bien y lo llevamos al final, pues vamos a tener una capacidad de ahorro a lo largo de toda la vida útil de un edificio, que es el boom, en la parte de operación del edificio, en la cual podemos ahorrar muchísimo, conociendo mucho mejor cómo está situado el edificio, cómo están las instalaciones del edificio colocadas y qué necesita mantenimiento cada uno. El modelo 6D, como os he dicho, es la sostenibilidad ligada al modelo, la eficiencia energética, todo el consumo de recursos del edificio y cómo mejorarlo. Y el modelo 7D, pues la parte del mantenimiento de lo construido, ¿vale? Para mí existe un BIM ND, ¿vale? Del que nadie, yo todavía no he oído hablar a nadie de este concepto, ¿no? Porque a mí me parece que la información no tiene dimensión. Entonces, yo directamente puedo hablar de una dimensión 3G, es la dimensión GIS. ¿El modelo puede estar geoposicionado y es importante que esté geoposicionado? Pues en el momento que te metas a modelar una carretera o un puente, te vas a dar cuenta de que es importantísimo, ¿vale? Mientras estás construyendo un edificio, una casita, algo que está tan medido y tan proporcionado y tan encajado en unas coordenadas, bueno, pues no le ves la importancia que pueda tener el que el edificio esté geoposicionado. Pero cuando estás haciendo una infraestructura a nivel urbano o interurbano, te das cuenta de que es esencial, de que yo necesito un modelo geoposicionado, porque voy a medir y voy a valorar y voy a replantear y voy a hacerlo todo con herramientas de geoposicionamiento, ¿vale? Ya con drones, pero antes era con teodolitos y con estaciones, ¿no? Con estaciones de trabajo. Entonces es importantísimo el incluir en este tipo de proyectos esta información GIS, ¿vale? Y es una dimensión, yo le llamo la 3G, que nadie había ido. Y hay una que a mí me parece muy importante, sobre todo en edificación más que en infraestructura, pero que nunca puede dejar de ser importante, que es la ND, que es la que yo he llamado la dimensión de la norma, la dimensión normativa.
y es la que responde a la pregunta de si puede un elemento, aunque esté muy bien coordinado y esté muy bien colocado, si el elemento puede estar ahí, de verdad, si la norma lo permite. Si la norma te dice que unos rociadores tienen que estar separados 4 metros, los rociadores están muy bien colocados y no se chocan con ninguna otra instalación, y están a la altura que tienen que estar, en el cielo raso, pero están a 3 metros, están incumpliendo la norma y no te van a dar permiso de construcción cuando te supervisen el proyecto. Entonces, hasta para esto vamos a ver que hay software. Incluso, otro ejemplo que pongo siempre es que si cambio de ciudad el modelo, puede incumplir porque los bomberos en esa ciudad apliquen otra normativa diferente. En lugar de aplicar la norma de incendio de Bogotá, aplican la norma de incendio de Medellín. Y es un poco diferente o tienen unos aplicativos o unas características o especificaciones diferentes. Con lo cual, puede que el mismo modelo cambies de ciudad y ya no te cumple la norma. Entonces, es una dimensión bastante importante del modelo. Y para todo esto hay software. Para todo esto que os he contado, para todas estas dimensiones, hay herramientas. Entonces, muchas veces escucharemos que BIM es como una navaja suiza. Tiene un cuerpo, que es el BIM, y tiene una serie de herramientas que podemos ir desplegando para distintos usos. Aquí, en esta explicación, los números, las dimensiones, se convierten en herramientas reales, ¿vale? Entonces, en BIM 3D, herramientas de modelado que generan los planos y vistas que nos permiten hacer una coordinación tridimensional, ver el modelo, que es súper útil, y realizar informes previos de cantidades, etcétera. Pues tenemos un montón de herramientas ya. Tenemos la más conocida, es Autodesk Revit, que todo el mundo conoce, porque es de Autodesk y porque de alguna manera pues viene a integrarse en AutoCAD o a ser el paso superior del AutoCAD para quien quiere estar en BIM. Existen modeladores de arquitecto muy tridimensionales, muy enfocados a las vistas y al trabajo, como Archicad. Existen otros, como Allplan, que están más enfocados a la constructibilidad del modelo. Son unos sistemas multiarchivo que te permiten organizar el modelo de otra forma, además de para la gestión de los planos, sino para la gestión de la propia obra. Y Aecosim son los 4 grandes modeladores. Uno es de Autodesk, otro es de Graphisoft, otro es de Nemetschek y el último Aecosim es de Bentley. Entonces son grandes casas comerciales que tienen su software BIM de modelado tridimensional. Nos sirven para el primer paso, que es generar un modelo y asignarle o comenzar a asignarle información. Hay otros software menores, como ese Edificius de AK Software, y otros software más especializados, que tengo a la izquierda, que son Tecla, por ejemplo, que es un software de modelado para ingeniería estructural de acero, sobre todo. O CIPE, que tiene CIPECAD, CIPE 3D y algunas herramientas más para modelar también estructuras de hormigón o de acero, de refuerzo. Y herramientas de visualización y coordinación como BIM Vision y otras que vamos a ver ahora. Como veis, solo el universo de la tercera dimensión ya tiene varios software, 8 software he colocado aquí, que se pueden utilizar para esa función. Para el 4D, para ligar esas herramientas a la programación, pues tenemos también capacidades de visualización, porque todas hacen visualización, todas te permiten visualizar, es muy importante. Programar, como Autodesk Navisworks, ¿vale? Te permite visualizar el modelo y hacer ciertas simulaciones de la programación del modelo. Programar con el propio modelo como Synchro Pro, que es un software que te liga el modelo y el cronograma en Project o en Primavera, o en Nasta Power, imaginaros, y otro software que te da una visión global del proyecto como Vico, ¿vale? Te da una visión global de la herramienta 3D, 4D, 5D, te relaciona todo, es una visión más global. Herramientas 5D tenemos, por ejemplo, para analizar los costos y los presupuestos con el modelo, pues tenemos herramientas como Vico, también tenemos herramientas como Costit, que es de Presto, no sé si algunos lo conoceréis, Arquímedes, que es de CIP Ingenieros también, y que
tiene el generador de precios, por ejemplo, de Colombia. Tiene bases de datos de precios de todos los países de Latinoamérica y de todas las ciudades de España. ¿Vale? Entonces, es un software muy completo porque va ligado a la cultura de precios de cada ciudad o de cada país, ¿no? De cada zona del país. Y este Arquímedes se liga con cualquiera de los modeladores anteriores. Es otra de las grandes ventajas que tiene. Se une a Revit, se une a Archicad o se une al Plan directamente como un plugin. Entonces es capaz de leer esa información del modelo y generar la medición, extraer la medición y generar el presupuesto a partir de ese modelo, de la información del modelo. Para 6D, pues tenemos de la casa española CIPE, pues tenemos un montón, que es la más avanzada ahora mismo en metodología BIM en España. Pues tenemos CIPETERN, CIPETERLOA, CIPETERN-RAE, CIPECAD-MEP para tener todo el tema de clima. De Autodesk también tiene Vasari. Energy Plus también es una herramienta que lee el modelo y es capaz de hacer esas simulaciones energéticas que te permiten analizar y mejorar la sostenibilidad del proyecto en cuanto a lo energético. En 7D, por ejemplo, herramientas para realizar ese mantenimiento con el modelo as-built tenemos de Allplan Alpha, ArchiFM que viene con Archicad también, Ubin, de Rofus, Archibus, Ecodomus, fijaros ahí, Autodesk Building Ops. Y todas estas leen unos formatos que se llaman COBI, que son los formatos BIM, que son realmente un código, es una hoja de Excel que codifica un montón de objetos diferentes. Y con esa codificación se puede realizar el mantenimiento de esa infraestructura. Y veis que mis herramientas BIM ND, perdón, 3G, está equivocado el rotulito, son las herramientas de geoposicionamiento. Ahí tenemos ArcGIS, Esri, tenemos QGIS y tenemos herramientas como ese FME que traducen BIM a GIS. Imaginaros, esa herramienta es una de las prescritas, por ejemplo, para el cuarto puente en el Canal de Panamá, que leen el modelo y convierten el modelo y la lectura de datos del modelo en un plano de ArcGIS, precisamente. Bueno, como veis, todo esto se concentra en lo que yo llamo la promesa del BIM, que es muy difícil de cumplir porque os estoy hablando, aunque no lo creáis, de algo del futuro. Esto no está, si vosotros os estáis enterando ahora, en parte, supongo que ya sabríais muchos lo que era esto del BIM, pero en parte de lo que va a abarcar es como una promesa de BIM, esa visión holística, esa visión del modelo como un conjunto. Entonces yo ahí explico un poquito, para el que no sabe lo que es algo holístico, pues explico con esa construcción de piedritas en la playa, que es el holismo. El holismo es una corriente de pensamiento del siglo XXI prácticamente, o muy del siglo XXI, que analiza todas las relaciones que existen e interacciones que existen en un sistema, ¿no? Y considera el sistema como un todo. BIM es muy holístico, pues si quitas una piedrita se te cae todo el sistema, ¿no? Entonces, además, todo ese sistema se comporta de una manera diferente a si tú estás trabajando con esas partecitas pequeñas, ¿no? Entonces, esa promesa de BIM es ese trabajo holístico de todos los profesionales integrados. Eso lo vais a escuchar menos. Entonces, no es una cuestión de CAD contra BIM, tampoco. Es una cuestión de CAD más BIM. Es una cuestión de sumar, de una tecnología de orden superior que engloba a la anterior. Se va a seguir trabajando con CAD y se va a seguir trabajando con planos en la obra durante muchos años, hasta que ya haya gafas y se trabaje todo en 3D y se vean los edificios y te dé las instrucciones al de la soldadura. Las gafas, pues va a pasar tiempo, lógicamente, y va a pasar un periodo de capacitación inmenso en nuestro sector que está muy poco formado. Si habéis asistido a algunas charlas de Camacol, pues uno de los grandes retos en Colombia ahora mismo pues es el tema de la disgregación de empresas en pymes, de la falta de acceso a la información, incluso de analfabetismo dentro del sector de la construcción. Entonces, bueno, hablaremos o escucharéis términos como la simulación, como la interoperabilidad, que es lo que quiero que os quede hoy clarito,
el plan de ejecución BIM, que esto es paramétrico, los formatos IFC, los CDE, que son todos siglas en inglés ya, el Common Data Environment, el entorno de datos común en el que tenemos que estar todos para estar todos en la misma página, en las mismas unidades, en la misma posición geográfica del modelo, los RFIs, el LOD, que es el nivel de desarrollo que tiene el modelo, el Level of Development, el nivel de desarrollo de información que tiene el modelo, puede tener menos, puede tener más, dependiendo. Esos son ya conceptos más avanzados que dejaríamos para otra charla o para un interés mayor que tengáis. Pero de la parte que os interesa a vosotros, esa conceptualización del BIM pues sirve para administrar el proyecto, para, en la parte legal, manejar los contratos. Ya hay contratos BIM, ya hay contratos que engloban el BIM, los alcances, los entregables, los plazos, quién contrata, quién marca las reglas del juego, cuáles son, ¿vale? Todo esto el BIM va a asumirlo o al revés. La parte administrativa de las obras va a tener que asumir que ahora tiene que lidiar con unas nuevas herramientas, unos nuevos procesos y una nueva manera de recibir y entender esa información. Y eso tiene que formar parte hasta de los contratos. Luego hay un tema, una separación entre sistemas monoarchivo y sistemas multiarchivo. Estos son dos consejos míos de modelar cómo se construye y modelar el cronograma. Modelar las actividades del cronograma para poder luego manejar mejor el proyecto. Eso es parte de lo que yo enseño en las maestrías. Modelar cómo se construye es la base del éxito del modelo, el ir simulando esa construcción para centrarse en las restricciones de costo y tiempo del proyecto, y el sistema multiarchivo es la paquetización, el dividir esa información en paquetes que luego yo pueda agrupar dependiendo de los contratos, dependiendo de los subcontratos, dependiendo de las actividades, de la logística, etc. ¿Vale? Eso sería una imagen de un proyecto. Y para terminar, pues os quería explicar esto, que la interoperabilidad, que es un concepto puramente informático, es la capacidad de comunicarse información entre dos programas, porque es el problema, digamos, el problema del BIM es que los modeladores modelan y las bases de datos de precios de construcción son muy útiles y las hojas de Excel también son muy útiles. ¿Y cómo relaciona un modelo con una hoja de Excel? Eso es interoperar. Es, digamos, el ejemplo en el paquete de Office de hacer una carta en Word y una lista de precios en Excel. Pero yo puedo luego incrustar mi hoja de Excel en mi carta o en mi informe de Word. ¿De acuerdo? Eso es la capacidad de interoperar. Evidentemente, podría hacer una hoja de cálculo en Word, pero me iba a salir muy mal. Y podría escribir una carta en Excel, pero no es la herramienta apropiada. ¿De acuerdo? Lo suyo es utilizar lo mejor de cada programa, interoperar entre ellos y obtener algo muchísimo mejor. Intercambiar esa información, interoperar entre ellas, que es la base de la comunicación de todas estas dimensiones que os he dado. Entonces, la base del éxito de todo este sistema es el trabajo en equipo, proponer una estrategia basada en la interoperabilidad para poder conseguir ese flujo de información, que la información de verdad fluya correctamente desde las personas que crean el modelo a las personas que lo administran, ¿vale? Entonces, es también una cuestión de visión. El arquitecto tiene una visión, por mucho que queramos, el diseñador, el ingeniero diseñador tiene una visión, y la persona de obra, el project manager o el constructor o la empresa constructora, incluso el dueño, tiene una visión diferente, quiere ver cosas diferentes del modelo o ve cosas diferentes en el modelo. Entonces hay que facilitar que esa información fluya entre todos los interesados, ¿vale? Entonces, lo importante es esto, es la gestión de la información, y para esto también hay software, ¿de acuerdo? Para esto tenemos software como Aconex, ProjectWise, BIM 360, Navisworks, Tecla, BIMsite, BIM Plus, BIMX, todo eso es el management, el manejo de esa información del proyecto, y eso es realmente lo que a vosotros como project managers os va a interesar, os va a influir, que es la parte de BIM Management, la planificación, el mantenimiento, la seguridad en la obra, los contratos, la compra, la gestión del cambio, todo lo que tiene el PMI en cuanto
a toda su estructura, ¿no? Entonces, también existen, por una parte, programas que gestionan todo eso, ¿vale? Con herramientas de productividad, y para terminar, os doy la pincelada de que esto que estamos todos escuchando del blockchain también va a influir, porque el blockchain, que es una plataforma digital que permite esa interconexión peer-to-peer entre computadoras y que no necesita una autoridad, es muy BIM, o se va a aplicar ya. Hay gente estudiando la aplicación de blockchain a la parte de BIM. Esto os lo dejo de pincelada para que os quede en la cabeza en el futuro lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, nada, os abro ya el turno, que me pasa un poquitín, os abro el turno para que hagáis las preguntas. Muchas gracias. Pero pues creo que ha sido muy valioso conocer todas las herramientas que existen y todo lo que se puede hacer con la herramienta. Abrimos el espacio para preguntas, estoy por el chat revisando, entonces adelante, aprovechemos estos minutos para que José Luis nos amplíe la información. Nos gustaría siempre al final dejamos como los datos, José Luis, para que pues nuestros miembros tengan pues como toda la información. Entonces, gracias. Sí, ahí tenéis una página web que está muy enfocada al software y eso, y mi correo electrónico. Perfecto. Pues adelante. Bienvenidas las preguntas. Bueno, por acá nos dicen, te voy leyendo un poquito, entonces dice, un ejemplo de algún proyecto donde se haya aplicado esta herramienta y los resultados. José Luis, ¿me escuchas? Escucho muy bajito de repente, no sé qué me ha pasado. Ah, ok, bueno, permíteme, es que de la diadema, pero ya la conectamos. Ok. Aquí. ¿Me escuchas mejor? Ahora sí. Listo. Entonces nos dicen por acá que si nos puedes dar un ejemplo de un proyecto donde se haya aplicado esta herramienta y cuáles son los resultados, compartir un poco esa experiencia. Ajá. Bueno, es que el problema de todo esto es grave porque todo lo que estoy haciendo, o casi todo lo que estoy haciendo, está sujeto a contratos de confidencialidad. Para que os hagáis una idea, tengo contratos de confidencialidad hasta de 5 años. Se pueden compartir algunas cosas, se pueden ver algunas cosas, pero muy poquitas. Ok. De lo último que he hecho, nada. Y de lo que estoy haciendo, cero. Menos algo, porque estamos en plena licitación. ¿Sabes? Ok, bueno, listo. No importa. De todas formas, si quieres de pronto, no sé, compartirnos a nivel general sin necesidad de mencionar un actor específico, pues estaría bien. Acá hay algunas, dime. En cuanto a proyectos, dices. O sea, Sí, la aplicación práctica de sí. proyectos es una de las cosas que decía antes de la promesa del BIM. Es en la última conferencia que di en Spocamacol en Medellín, se llamó las falsas promesas del BIM, ¿no? Porque realmente el estado tecnológico actual en el mundo en el sector de la construcción es muy bajo. Entonces, todo esto que yo os he contado, por eso os lo pongo en un futurible, es un poco lo que vendrá cuando la sociedad esté preparada para ello. Hoy por hoy son los arquitectos y las oficinas técnicas más avanzadas de cada país las que están montándose en el BIM. Y se están montando en el BIM 3D. Prácticamente casi ninguna constructora, incluso a mí me han llegado a decir que el BIM es un fracaso o que es una cosa de arquitectos y de ingenieros y que eso sirve para diseñar y para sacar los planos, pero que no sirve para la construcción. Hay muy poquita cultura todavía de esto. Es una tecnología nueva y tiene que llegar, y nuestro sector es particularmente difícil. Aplicaciones prácticas se han hecho. Pues yo podría poner, por ejemplo, algo que hicimos en su momento, pues fue Andrés Carne de Res Panamá,
el restaurante se hizo, como es muy complejo y tiene muchas instalaciones, era un local grande, también no era inmenso, pero era un local bastante grande, pero sobre todo tenía mucha complejidad. Pues en ese local encontramos, teóricamente venía coordinado y los ingenieros habían hablado con los arquitectos y todo eso, pero finalmente nosotros encontramos más de 150 choques entre diferentes instalaciones, bandejas, estructura, cosas no pensadas, que cuando las ves en 3D y que a la hora de valorarlo no nos resultó muy fácil porque no se terminó la obra, pero sí que puedes valorarlo y de hecho algunos gobiernos como el INRES lo han valorado en un 20% del valor total de la inversión. Entonces al arquitecto le puede suponer un beneficio, pero bueno, el arquitecto o el ingeniero que diseña, pues al ser más eficiente, el valor que aporta y el valor que se ahorra, pues no es tan grande. Pero en la etapa de construcción, al dueño, al que paga, que es el que en este momento está imponiendo la aplicación de BIM, a ese señor sí que le importa y esos que han hecho las cuentas les aparece como un 20% de ahorro en el total. Yo te digo que sí que en esa obra en concreto que puedo contar y que tengo el modelo y lo muestro mucho en las conferencias, lo tengo en una herramienta que se llama BIMX, que es muy, muy fácil de mostrar y muy, muy dinámico, que te muestra los planos, el modelo, todo integrado. Se ven los choques, se ve la integración, se ve todo el trabajo que hicimos y la verdad es que es muy espectacular, pero sobre todo es muy útil. Es muy espectacular porque es el 3D y el 3D te enamora mucho, ¿no? Te dice, wow, qué bonito, y puedo poner el modelo como si fuera un videojuego y ver los choques como si estuviera ya construido y ver los problemas antes de que sucedan en la obra. Es una maravilla, la verdad. De acuerdo. Pero De acuerdo, sí. Digamos que esa es como la mayor ganancia, que no se está uno imaginando lo que va a quedar, sino efectivamente está viendo cómo está quedando el proyecto o cómo va a quedar el proyecto, pero no se deja nada a la imaginación. Bueno, hay muchas preguntas, José Luis, pero voy a tratar como de resumir un poco. Me preguntaban qué opinas de herramientas como Power Project, pero ahí enseguida está el tema de si existe integración o si nos puedes compartir casos de integración con herramientas como el Project y Primavera. Entonces, no sé si en estos dos casos tienes algo para contarnos. sí, ¿estáis viendo mi pantalla? Te estamos viendo tu video. Creo que todavía no, ahí no estás compartiendo. Entonces, si quieres, ahí en el menú de abajo, dar la opción de compartir, porque Es que no estoy estamos viendo, viendo estoy solo tu viendo video. el Si quieres programa. desplazar el cursor en la parte de abajo donde está la pantalla de Zoom, te aparece la opción de compartir. Es que no veo, es que no encuentro la pantalla de Zoom. Ah, bueno, con el Alt Pero Tab, porque a mí me ya pasa rato. estaba dándole al Alt Tab. A veces regresa, en algún momento cuando uno minimiza, como que se pierde y te quedan dos ventanas abiertas. Una que es la ventana de Zoom de la aplicación y la otra que es la del video. No sé por qué lo hace el programa así. Ya la vi. Ya la encontré. Listo. Ok. Share, screen share. Sí, estaba pequeñita, estaba en el video. Vale. Mira, yo a esto lo llamo. ¿Estáis viendo mi pantalla ya? De nuevo. Sí, sí, estamos Mira, viendo. aquí tengo 4 softwares, ¿vale? Allplan es el software que yo uso como modelador, Sí, que sería la herramienta 3D. A esto lo llamo el triángulo del diseño y la construcción virtual, ¿vale? sí. Allplan sería el modelador 3D, Cipe sería Arquímedes, el modelador 5D, al que yo cuando modelo automáticamente obtengo la medición y el presupuesto en el país en el que esté mediante esa base de datos de construcción que maneja, ¿vale? Genial. Y esa información, que es una información que tiene las APUs y que tiene los rendimientos, etcétera, me sirve para programar. Entonces, en este momento, os pongo os puedo poner cualquier video de Syncro, ¿vale? Syncro Pro. Aquí tenéis muchísimos ejemplos y tutoriales de cómo se utiliza esta herramienta para construcción, ¿vale? En la Excelente. relación con el cronograma directamente, ¿vale?
El modelo y el cronograma son una unidad. Sí, Excelente. esto se usa, ¿veis? Esta es la pantalla de Syncro. ¿Veis? Aquí trae el modelo, que son los recursos. Aquí importa el cronograma de primavera y lo sincroniza el cronograma de primavera o de project, y aquí te produce la imagen en 3D. Esta línea roja te permite pasar de izquierda a derecha y visualizar el cronograma, ¿de acuerdo? O sea, es una programación Maravilla, de excelente. dimensiones. Es una maravilla de software, es inglés, ahora lo ha comprado Bentley, era de un particular, era de un project manager, Tom Dengenis, que había trabajado en grandes empresas constructoras en Norteamérica, era inglés, y la sede estaba de Syncro, estaba en Reino Unido, y ahora lo acaba de comprar Bentley. Bentley ha comprado Syncro porque es una herramienta fantástica. Si miráis los vídeos de Syncro, veréis que la mayor parte de las grandes construcciones que se han hecho en el mundo tienen un Syncro ahora mismo, ¿vale? Excelente. Extrañamente o no extrañamente, podréis ver que lo que hace Syncro pues es incluso, imaginaros, para procesos industriales, para simular procesos industriales de centrales nucleares, de construcción, todo esto ligado al cronograma, el schedule de cualquier programa de construcción, renovación, conflictos, colores. Para José mí Luis, es José una Luis, de las herramientas más avanzadas. permíteme un segundito. Voy a silenciar micrófonos porque algo está pasando y no te estamos No, escuchando. era el video. Ah, ok, Era el ok. video. Ah, Estaba hablando del perfecto. video. Perfecto. ¿Vale? Veis cómo él está No, ligando espectacular. las actividades y está programando con el modelo, incluso puedes partir losas y puedes generar, ¿veis? Está reprogramando con el modelo Excelente. y luego puede hacer una nueva simulación y cargar y lanzar a cada poco esa simulación del proceso. Imaginaros que sirve, ¿veis? Hasta Power, Project, Primavera, lee cualquier cosa y simula cualquier cosa. Tiene objetos 3D, grúas, maquinaria, etcétera, para ir colocándola y asignándola, ¿veis? A las tareas, a las columnas, va generando eso y luego lo va moviendo, ¿veis? Y se va como construyendo, se va simulando la construcción. Para que sepáis que esto lo tenemos en Colombia, he subido aquí Plexos. Plexos es el primer software BIM colombiano, ¿vale? Sirve para lo mismo que Syncro, pero todavía no tiene el simulador tridimensional. Y para más cosas, porque es un software que hace link management, ¿sabes? Hace Project Link Management. Lo ha desarrollado la Universidad de los Andes, el grupo de investigación de la Universidad de los Andes, con la empresa CIPE Ingenieros Española, ¿vale? Lo han desarrollado, lo podéis descargar en la página plexosproject.com, ¿vale? Si buscáis aquí plexosproject.com, es el primer software BIM colombiano. Excelente. Plexos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Lean Project Management. Y esto está, ¿veis? Aquí lo podéis descargar. Y lo que hace es conectarse con el generador de precios de Colombia, por ejemplo, de CIPE. ¿Veis ahí en la pantalla? Está el simbolito de CIPE. Y ahí, ¿veis? Podéis conseguir una licencia de prueba por un mes y descargarlo. Y aquí tenéis incluso ejemplos de proyectos hechos, pequeños proyectos ya, y alguno más grande que otro, hechos con Plexos, ¿vale? Le falta todavía eso, pero es perfecto porque te permite hacer cosas que Syncro, por ejemplo, no te permite. Ok. Bueno, pues excelente, ¿no? Súper interesante. Creo que esto da no para un webinar, sino para un diplomado, pero bueno, Sí. importante por lo menos tener el brochazo para seguir investigando. Igual, también para contarles un poco,
dentro del ejercicio que estamos haciendo del capítulo, a partir de esta serie de webinars, estamos explorando la opción de abrir algunos talleres o cursos un poco más detallados. Entonces, en la medida en que este tema que hemos visto hoy tenga mucho interés para ustedes, que por supuesto por el chat lo sentimos, podemos indagar quiénes estarían dispuestos en ampliar la información y mirar si en un ejercicio posterior, pues por supuesto contando con el tiempo de José Luis, pudiéramos hacer algo un poco más extenso, pues para mirar un poco más la herramienta. Nos pasó también con el primer webinar de gestión de proyectos lineales, entonces para que lo tengan también en cuenta. Lo estamos usando. Correcto. Entonces, bueno, por aquí vamos con otra. Hay una que dice, los costos de operación de los edificios se contemplan en la dimensión 5D, no los de construcción, sino los de operación. No, los costos de operación se manejan en los software especializados en operación, pero tienen que leer la información del modelo. Daros cuenta de que lo importante es el acceso a esa información, a la información de cuándo tengo que hacer una operación, ¿vale? Para poder analizar los costos. Esos software 7D son los que analizan los costos de operación. Los 5D están más restringidos a la fase de construcción. O sea, son los primeros que se aplican y son campos que se asocian a los objetos a construirse, con lo cual obtienes un presupuesto de construcción. Cuando tú has construido, el presupuesto de operación es otro, se aplica al mantenimiento de la operación de los elementos ya construidos. Y eso pues tendrá una frecuencia de un mes, de un año, habrá que lavar, habrá que pintar, habrá que hacer no sé qué, cambiar la lámpara, lo que sea. Entonces, hay software que realizan esa lectura de información del modelo y te hacen una planificación del mantenimiento que tienes que hacer, por ejemplo, de una universidad o de un hospital. ¿Sabes? Eso se aplica normalmente a edificios de cierta complejidad y te analizaría, por ejemplo, el plan mensual o el plan semanal de mantenimiento que tienes que hacer. Y eso, lógicamente, lo ligas a un costo. Lo puedes ligar a una base de datos de costos de mantenimiento. De acuerdo. Bueno, otra pregunta, José Luis, por acá dice, ¿la forma lógica de implementar BIM es la que sugieres en la presentación o se puede realizar en el orden en que la organización sea más fuerte y luego pues hacia los otros módulos complementarios? Yo no he sugerido ninguna manera de implementar BIM. Ah, bueno. Entonces dependerá de qué, de pronto para que nos des una recomendación. Claro, cuando tú quieres implementar BIM en una empresa, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico de la empresa, ¿no? De qué personal tiene, de qué es lo que quieren, de qué capacidades tienen, qué esperan conseguir, qué herramientas ya están usando, para qué quieren entrar en BIM. Tienes que hacer un sondeo importante y un diagnóstico de eso. Después, el siguiente paso es pues, hacer un plan de inmersión de la empresa que formará parte de capacitación, de un plan de capacitación de la empresa y de un plan de formación y quizá pues un inicio de trabajos y de unión de departamentos de esa información. La base es el modelado, con lo cual lo primero que tienes que tener es unos proyectistas o alguien que sepa trabajar en ese modelo. Si eres una empresa constructora, es diferente de si eres una empresa de diseño. Si es una empresa de diseño, te vas a centrar más en las herramientas de modelado. Si es una empresa constructora, te va a interesar mucho más el organizar el proyecto conforme a costos y tiempos y utilizar esas herramientas. Pero claro, si no tienes la masa madre, iba a decir, si no tienes los materiales, que es el modelo, difícilmente vas a poder darle información para luego obtenerla de otra forma, ¿no? De acuerdo, Entonces, sí, de acuerdo. Necesitas el modelo y luego pues ir involucrando, si eres una constructora, al departamento de costos. Oye, pues mira, os podemos dar los costos en un plazo anterior, porque en el momento que lo tenemos modelado, tenemos las cantidades. Antes había que esperar a tener todo el proyecto, imprimirlo, medirlo otra vez y pasarlo a una hoja de cálculo para darle la cantidad al departamento de compras. Ahora, cuando estén modelados los muros de hormigón, haces una ventana y le dices cuántos metros cúbicos de hormigón tienes. Fabuloso, fabuloso, de verdad que sí.
Claro, claro. Digamos que ahí disminuye incluso uno la incertidumbre y reduce el riesgo frente a esas estimaciones que se hacen de forma tradicional. La verdad es que es espectacular. Bueno, Por supuesto, hay es muchos una mensajes. herramienta de auditoría. Sí, Por eso yo digo que es una herramienta de buen gobierno. De hecho, por no sé si supuesto. sabéis la anécdota de vuestro ministro de vivienda. Estuve con él en Madrid, en IFEMA, en una mesa redonda en BIMEXPO. En la feria de construcción había ya un apartado de BIMEXPO en Madrid en noviembre. Y se hizo el país invitado era Colombia. A mí me invitaron para ir a la parte de BIM como representante de Colombia. Y fui con el ministro y tuvimos una mesa redonda que se llamaba Desafíos y oportunidades en Colombia, de la construcción en Colombia, ¿no? Estaba gente de Camacol, estaba gente de Cámara de Comercio de Bogotá, estaba gente del gobierno y estaban constructoras grandes. Y el ministro dijo que no pensaba que el BIM tuviera que ser obligatorio en Colombia. ¿Sabes? Mm. Que él no lo veía. Y es un chico joven, o sea, tiene Ay, 30 pues, años. Y dijo que él no pensaba que el BIM tuviera que ser obligatorio en Colombia. Yo políticamente le dije que no compartía en absoluto que el BIN era obligatorio en España desde ayer, mm, porque fue en noviembre, que iba a ser el mes de diciembre, ¿no? Que ya sí, iba por a ser supuesto. obligatorio. En Inglaterra, que la Comunidad Europea había dicho a todos los países miembros que se metieran en el BIM ya y que hicieran legislación para incorporarse a esto, porque era una herramienta buena de sostenibilidad y tal, y que en Colombia pues que Mm, tardaría poco tiempo, porque incluso ya, si no lo sabía, habían contratado al Vintage Group de Londres para que les asesore. imagínate. Debía saberlo, digo, pero si ustedes ya han iniciado el camino con el gobierno chileno, en el cual va a ser obligatorio en el 2020, y el gobierno peruano, el gobierno colombiano ha contratado al Vintage Group para que le asesore en la, en la formalización del mandato BIM en Colombia. Si usted no lo comparte, no sé si De los va a acuerdo. despedir, no sé si los va a despedir, pero si no lo comparte, pues es un problema porque no ve. Luego otra persona del público le dijo que en absoluto compartía y se lo dijo más fuerte. Mm, Dijo que eso era una herramienta de corrupción y que con eso se podía luchar contra una corrupción y por muchas más cosas salieron ahí supuesto. por otro camino, porque claro, es una herramienta de auditoría. Por Realmente, si supuesto. tú le preguntas cuántos metros cúbicos tiene de hormigón el proyecto o las Mm, cimentaciones, te van a dar lo mismo a ti que al auditor, que al de acuerdo. contralor, que al proyectista y que al constructor. Entonces, estás todo el mundo en la misma página viendo el mismo modelo, con lo cual las divergencias de medición pues van a ser complicadas de De explicar. acuerdo, por supuesto. Y nos pasa y lo vivimos pues no solamente en Colombia, yo creo que en toda Latinoamérica con proyectos de infraestructura en donde precisamente por no tener algo concreto y específico pues se desbordan y caemos precisamente en temas de corrupción y elefantes blancos y bueno. Bueno, Así yo es. creo que En son las España 8:13. no pasa Son, nada. son las 8:13. Hay muchas preguntas. Vamos a, yo creo que este es un tema Me las que pasáis si seguramente queréis. exploraremos para mirar si llegamos a un curso un poquito más detallado. Podemos, discúlpame, Como José queráis. Luis.